Bienvenidos a Oye Israel, este canal destinado a desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y justamente hablando de sendas antiguas, creo necesario hacer un poco de historia. Quizás este capítulo no sea tan bíblico, no leamos tanto, porque vamos a ir a la historia directamente para encontrar la desviación. Estamos tratando de entender el Ejad. Creo que es indispensable en este tiempo que tanto los judíos como la cristiandad, estas dos grandes religiones, puedan entender el Ejad, porque es una de las cosas que nos va a unir. Ya explicamos que la cristiandad habla de la Santísima Trinidad, de un Dios con tres personas, algo inaceptable por el judaísmo. Pero bueno, vamos a hacer historia en el judaísmo justamente, porque cronológicamente el judaísmo es anterior al cristianismo, así que como vamos a rever la historia, me parece oportuno empezar por esa fe. Para entrar en concepto, creo conveniente leer algunos versículos del Evangelio, pero especialmente leer el Antiguo Testamento, justamente porque es lo que leen ellos, los judíos. Empecemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32 al 36, porque nos da una pista de qué creían los judíos del primer siglo, los contemporáneos a Yeshua. Dice así, Yeshua está explicando y dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, el judaísmo, los judíos. Nosotros hemos oído de la Torá, de la ley, que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. También estamos tocando la luz del primer día, ¿no? Siempre Yeshua hablando de esa luz. Pero estos versos nos explican que por lo menos el judío del primer siglo sabía que el Mesías permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que creían en la perpetuidad del Mesías. Algo es algo. No nos da la pista de si creían en la eternidad y en la preexistencia. Si nos vamos al diálogo de Yeshua, unos capítulos en el mismo Evangelio, cuando él dijo que si fueran hijos de Abraham, ellos se gozarían, los judíos, porque Abraham vio su día, y él dijo que él era antes que Abraham. Él les estaba hablando de su preexistencia, de su eternidad, y los judíos no lo creyeron. Pero sí creían, como acabamos de leer, en la permanencia, ¿sí? En la perpetuidad. Por eso digo, algo es algo. Pero vayamos al Tanaj, porque asimismo, y teniendo en cuenta que el judío ortodoxo no acostumbra a leer justamente el Nuevo Testamento, citaré unos versos del Antiguo para demostrar que no tienen excusa. ¿Por qué digo esto? Porque en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, el lugar donde el Mesías iba a nacer, está profetizando justamente este profeta dónde iba a nacer. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto es lapidario. Estos pasajes demuestran, o sea, primero anuncian que va a venir el Mesías. Como dije, indican incluso su lugar de nacimiento. Habla de que todo Israel
considerará que Él va a ser el Señor, que es el Señor. Israel somos nosotros, recuerda. Y habla acerca de la eternidad, ¿sí? Habla acerca de la eternidad. Entonces, entre líneas podemos entrever el Ejad. Mire lo que dice el 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando del Mesías, siempre está hablando del Mesías. Y vaya si lo hirieron. Y dice que es el juez. Justicia nuestra. Mashiach, justicia nuestra. Quiere decir que aquí está el Ejad. Porque si usted lee Salmos o cualquier otro pasaje indagando en el Antiguo Testamento, el juez de toda la tierra es Jehová. Entonces, ¿cómo es? ¿Jehová y el Mesías son distintos? ¿Son dos personas? No. Yeshua es el mismísimo eterno. Es la palabra de Jehová. Por eso la eternidad, por eso la perpetuidad, por eso la luz del primer día. Esto es el Ejad. No hay tres personas. Y ahora vamos a ver qué piensa el judío. Bueno, Yeshua se autodenomina la luz del primer día. Los judíos sabían de su perpetuidad. Y los que no son mesiánicos, los que no creyeron en él, saben que Jehová es el juez de toda la tierra y leen a Miqueas anunciando de que el Mesías va a ser el juez de toda la tierra. ¿Sí? Están hablando de la misma y única persona. Dios no tiene contradicciones. Si en el primer mandamiento el propio Dios está diciendo Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hay un solo Dios, no hay tres personas, no hay nada más que uno. Bueno, les anticipé en alguna intervención anterior que indagué el misticismo en el Zohar, indagué en el Talmud, en el Targum. Hay dos. El Targum es la traducción del Antiguo Testamento al arameo, ¿sí? Es muy interesante. Hay dos Targum, uno el de Ónkelos y otro el de Jerusalén. Yo les recomiendo que indaguen, que busquen, porque ilumina. Todo eso ilumina para darnos cuenta de cómo es el pensamiento judío. Allí en el Zohar se asegura que existe un hombre perfecto, que es un ángel, que ese ángel es el guardador de Israel, es la imagen del santo bendito sea, y que es la emanación misma de Elohim. Asegura inmediatamente después que el ángel es Jehová. Agrega que de él, del ángel, no se puede decir que fue creado, formado o hecho, pero sí él es una sefirot, una emanación. Sabrán ustedes que existe desde hace mucho dos tipos de judíos, el sefaradí y el askenazí. Después de la destrucción del segundo templo en el 70 de esta era, a manos de los romanos, la judeidad sobreviviente se dispersó por el mundo de aquella época. Algunos fueron llevados a Roma como esclavos, otros se dispersaron por el este de Europa, esto es Polonia, Rusia, Austria, Rumania, la actual Hungría, todo el este de Europa, y otros se fueron a la península ibérica. Bueno, los que se fueron para el lado del occidente, para España, Portugal, se los denominó sefaradí, y los que se fueron al este, askenazí, hasta el día de hoy. Desarrollaron ambos, sefaradíes y askenazíes, desarrollaron costumbres y leyes que los diferencian uno del otro. Aún más, desarrollaron su propia lengua, porque el askenazí habla en yidis, tienen sus propias maneras de llevar las fiestas, los rezos, el Shabbat, etc. Pero existe un antiguo rezo askenazí, esto incluso lo puede googlear, que se recita especialmente en el Año Nuevo judío, en el Rosh Hashanah, al sonar del shofar. Esto es bastante interesante. Sabemos que el Mesías va a retornar cuando suenen las trompetas, cuando suena el shofar, en Yom Teruah. Y dice así, literal, sea tu voluntad Hashem. Hashem es el nombre, por el Eterno. Hágase tu voluntad, Hashem, mientras se manifiestan las trompetas por la mano de quien está a cargo. Y pronuncian el nombre del ángel al repetir, Yeshua Sarha
Panim. No es que crean en Yeshua de Nazaret, no es que crean en Jesús el Nazareno, el del primer siglo, es en el que creemos nosotros. Yeshua, no se olvide, quiere decir salvación. Entonces, cuando dicen Yeshua Sar HaPanim, están hablando de El Salvador. Ahora, lo interesante es saber qué significa Sar HaPanim. Y literalmente significa el príncipe del rostro o el ángel de su cara. Acuérdese, yo les dije en la primera intervención que teníamos que memorizar y tener presente siempre lo que asegura Pablo. Pablo dice que él es la imagen visible del Dios invisible. Bueno, ¿no le parece que es exactamente lo que dice el rezo Ashkenazí? Cuando asegura que Yeshua es el príncipe del rostro, el rostro de Jehová, o el ángel de su cara, la cara de Jehová. ¿Se da cuenta? Esto es el Ejad. No hay más que esto. No hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Dios es Espíritu, por eso no lo podemos ver. De hecho, estar en la gloria del Santo nos destruiría, absolutamente. No hay humano que pudiera resistir su presencia, su kabud, su gloria. Por eso Él dijo y se preparó un cuerpo. El Verbo se hizo carne. Pero esto es más, nos explica un montón de pasajes del Antiguo Testamento. A ver, ¿se acuerda del ángel? Mire, este es el ángel que peleó en Génesis 32, 29 y 30 con Jacob y le cambió el nombre. Por ejemplo, el nombre justamente que le da de Peniel es porque vio el rostro. Yo he visto a Dios, dice Jacob. El profeta dice que vio el rostro de Dios. Entonces, lo reconocen como el guía del camino, Mashiach, justicia nuestra, y Yeshua, el Salvador. Reconocen que es el pastor de Israel, que es la imagen visible del Dios invisible, que es el vigilante, el único mediador entre Dios y el hombre, que es el ángel de Jehová, como dijimos, el rey de Israel. Esto está en el Zohar, léanlo, volumen 3, página 281. Para los que quieren investigar, a ver si les estoy diciendo la verdad. Les dije que esto era histórico. No estoy leyendo muchos pasajes de la Biblia porque tenemos que recorrer la historia. Él es el que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es el que guió a Israel por todo el desierto, en Éxodo. Quien se le reveló a Josué en Gilgal. Es quien le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Génesis 17:1. El mismo que se le apareció en el encinar de Mamre, en la puerta de la tienda, en Génesis 18:1. Es quien detuvo la mano del patriarca para que no sacrificara a Isaac, en Génesis 22, versículo 11. Y reconoció que Abraham era temeroso de Dios porque no me has rehusado tu único hijo a mí. Es el ángel que apareció en la zarza ardiendo a Moshe. Es la cara visible. Entonces, con todas estas afirmaciones judías acerca del Ejad, reconociendo las manifestaciones visibles del Dios invisible, queda bien claro que la doctrina de la Trinidad es paganismo puro. Ahora después voy a hablar si tengo tiempo. Y si no, será en la próxima. Pero también se torna inexplicable la postura rabínica actual. O sea, esto que los judíos saben desde hace siglos, milenios, no los hace distintos del cristiano. Porque actualmente usted escucha a cualquier rabino, no importa si es ortodoxo o mesiánico, o sea, no importa si no cree en Jesús de Nazaret o cree en Jesús de Nazaret, lo cierto es que ellos dicen que es un hombre, que si tiene ombligo, es un hombre. Quitándole la perpetuidad, quitándole la preexistencia, quitándole la eternidad. Ergo, el judío, al igual que el cristiano, está sumamente equivocado. ¿Y dónde se produce esto? ¿Qué pasó? Porque estos tipos del primer siglo creían, y resulta que los rabinos actuales, y desde hace ya muchísimo tiempo, más de 1000 años, o por lo menos 1000, ¿dónde se desviaron? Después también vamos a ver el cristianismo, ¿en qué momento se desviaron?
Bueno, los judíos se desviaron por un hombre muy famoso dentro de la judeidad y también hemos escuchado, porque hay universidades, incluso en la Argentina, donde yo soy, hay universidades que llevan su nombre. Maimónides, el Rambam Maimónides. Es el equivalente al Papa de los católicos para los judíos. Maimónides es como el Papa de los judíos. Nació en Córdoba, España, era sefaradí, en el año 1135. Se llamó Moisés Maimónides y vivió hasta el año 1204, vivió 69 años. Y es el creador del judaísmo moderno. Estableció principios y rutinas que alteraron definitivamente la fe judía hasta hoy. Él alteró la palabra cambiando el ejad por el yahid y dijo que Dios es yahid, una unidad simple, indivisible. Ergo se cae la posibilidad de que exista el ángel del rostro o el príncipe de la cara, o al revés. No hay sefirot, no hay manifestaciones. Entonces, yo quiero que entendamos el ejad, porque los judíos del primer siglo y los anteriores a los del primer siglo lo entendían. Es un solo Dios con sefirot, que se manifiesta, que en el primer día de la creación emanó como luz de una fuente, de la fuente que es Dios mismo, y emanó al hablar. Por eso es el verbo encarnado de Juan, que habla desde el principio. En el principio, ¿qué principio? Génesis 1:3. Ese es el principio. Por eso Yeshua, en algún lugar de la Biblia, el apóstol Pablo dice que es el primogénito de toda la creación. No porque haya sido creado, porque Él la creó, la creación. ¿Y por qué primogénito? Porque es la primera creación. Sea la luz, dijo Jehová. Y la luz fue. ¿Quién fue la luz? Mashiach. Que Dios preparó un cuerpo desde el primer día. En resumen, alguna vez el judaísmo creyó en la divinidad, en la eternidad y en la perpetuidad del Mesías. Segundo, no solo el cristianismo tiene dificultades con el ejad. Está claro. Tercero, la tribu de Judá ha recibido la revelación de la Torá eterna. El resto de las tribus, nosotros, hemos recibido la revelación del Mesías. A nosotros nos falta lo que ellos tienen y a ellos les falta lo que nosotros tenemos. Por eso es necesaria la unión. Y está profetizada, Ezequiel 37. Y cuarto, la profecía bíblica unirá en ambos las dos revelaciones. Entonces serán un solo y único pueblo de Dios. Ahí está la restauración de todas las cosas, el establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. Esto, si usted no escuchó las enseñanzas del establecimiento del reino, yo les aconsejo que lo hagan, porque este es el tiempo. Y les prometí ver algo relacionado con la desviación del cristianismo. Bueno, el cristianismo, los evangélicos, los protestantes, los reformistas, todavía no soltaron la ligadura del catolicismo, lamentablemente. La doctrina de la Santísima Trinidad, en oposición al ejad, básicamente establece que son tres personas divinas en una sola esencia. Se define como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas divinas que comparten la deidad. Son distintas entre sí, pero a la vez son un solo Dios. Discúlpeme que sea tan escéptico, ¿no? Es definida como misterio. Claro, no lo pueden explicar. No hay explicación racional. Escapa a toda lógica que tres personas distintas puedan constituir un único Dios verdadero. Millones de trinitarios han aceptado este dogma solo por fe y no por la razón. Pero la nuestra es una fe inteligente, créame. Lo cierto es que ni Yeshua, ni sus discípulos, ni la Biblia, ni ningún rabino antes y después de Yeshua ha enseñado ni aceptado esta doctrina. Por otro lado, no fue sino hasta el siglo IV, como alguna vez anuncié, que se estableció como dogma de fe en el catolicismo, religión devenida
de la mezcla del paganismo grecorromano y la fe en el Dios de Israel y su Mesías. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, tampoco expresa que existe un Dios conformado por tres personas distintas, en ningún lugar. Desde el nacimiento del Mesías hubo 325 años sin que esa doctrina existiera. Nadie enseñaba eso, por más de 3 siglos. No fue sino hasta el concilio de Nicea y el de Constantinopla, 325 y 381 respectivamente, en la que se estableció. Esta evolución demuestra que si bien el paganismo fue absorbido por el cristianismo, no es menos cierto que al cristianismo lo corrompió el paganismo, o esta doctrina. Esta afirmación se fundamenta en que esta doctrina era reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas. Le doy ejemplos. Egipcios, babilonios, persas, griegos, indios, fenicios, japoneses, chinos. En todas esas civilizaciones se pueden encontrar triadas de dioses. Busquen. Va a encontrar. El que busca encuentra. Solo como ejemplo, la Trinidad hindú estaba conformada por Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega era Zeus, Atena y Apolo. La Trinidad romana eran Júpiter, Mercurio y Venus. Otra pista está dada por el idioma, pues el vocablo Trinidad proviene del latín. Trinitas. Trini equivale a 3 y tas es el equivalente a cualidad o deidad. Es decir, esta doctrina se basa en un vocablo que no es hebreo, ni siquiera griego, y más significativamente en el idioma católico por definición. Entonces, ¿qué está enseñando la cristiandad? Esta pregunta no está destinada al creyente católico, básicamente porque aún está lleno de idolatría, pero sí al denominado, no sé, creyente evangélico, protestante, reformado, como usted quiera denominarlo, no importa. Hay 40 y pico de mil denominaciones cristianas, la que usted quiera. Esta fe pretende sustentarse en las escrituras. Ellos dicen, solo la escritura, solo la fe, solo Cristo. Lutero. La doctrina de la Trinidad no puede sustentarse en la palabra de Dios. Esto es lapidario. No hay manera de sustentarla, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Estoy convencido que la iglesia evangélica, protestante o reformada es Israel. Lo he dicho infinidad de veces. Pero aún está empapada del paganismo católico, greco-romano. Persistiendo en estos falsos dogmas. Y somos obstáculos. Estas doctrinas se constituyen en obstáculos para que Dios termine de reunir a su pueblo. Ese es el punto. Ahí está el quid de la cuestión. Es hora que se cumpla anunciado por el profeta Jeremías 16, vamos a leerlo, porque no tiene desperdicio. Jeremías 16, 14 y 15. Dice así: No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Este es el primer éxodo. Y el 15 dice, sino que se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esta es la reunión. Pero no nos vamos a poder reunir si no nos despojamos de todo el paganismo que todavía llevamos adentro. Ni hablar de Navidad, algún día tocaremos esos temas. Navidad, Papá Noel, la torta, como es la rosca de Pascua, siempre en domingo. Fíjense que el Pesaj lleva obligatoriamente que no se consuma levadura. Bueno, nosotros, el cristiano hace su tremenda rosca de Pascua llena de levadura en la congregación los domingos, en vez de honrar el Shabbat. Otra de las cosas, mira el 19, seguimos leyendo acá, el profeta. 19:21. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, nosotros, ¿no? Las naciones somos nosotros, de todas las naciones nos va a reunir. Y vamos a decir, vamos a hacer teyubá, arrepentimiento, porque dice, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí?
mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Estimado oyente, suscriptor, yo le pido disculpas. Antes de terminar, quiero disculparme por la demora en subir esta enseñanza. No pudo ser en Shabbat porque tengo a mis dos hijas, que son mis editoras, trabajando arduamente en las universidades donde cursan sus estudios terciarios. Y no han podido dispensarme de su tiempo para poder levantar esta enseñanza con la puntualidad con que trato de cumplir. Así que les pido perdón, que por favor me perdonen. Y quiero despedirme agradeciéndoles, como de costumbre, que presten oídos a las humildes enseñanzas de este lector, que lo único que hizo fue, no soy un iluminado, simplemente me puse a leer, a indagar y a investigar, que creo que es la obligación de todos nosotros, como siempre digo, para que la palabra de Dios y su Ruach, para que el Padre, para usar el término cristiano, para que el Padre y el Hijo habiten en el corazón, para que el Ruach y el Verbo, el Ruach y la Memra, vivan en el corazón, puedan escribir la Torá en el corazón del creyente, como también está profetizado por este mismo profeta, es necesario indagar, no dejar de estudiar y estudiar. Eso es solamente lo que hago. Y quise canalizar esto a través de algún medio en las redes sociales porque, claro, difícilmente las iglesias me permitan un espacio para poder enseñar estas cosas. Y no es un regaño, simplemente yo sé que es un proceso y que van a tener que, algún día como está anunciado por Ezequiel, se le van a caer los velos y se le van a romper las ataduras de las manos. Y que Dios les bendiga. Shalom, paz para todos ustedes. Y espero verlos en otra intervención. Seguiremos indagando a Yeshua, aunque ya vimos gran parte, ¿no? Porque está en todos lados, como verá. Si Él es el ángel, si Él es la cara visible, cada manifestación a cada patriarca, siguiendo por Moisés, por Josué, ya usted se imaginará, todo el Tanaj está lleno de la presencia de Yeshua como la imagen visible del único Dios que es invisible. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo, un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, en su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoce
Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.